Ok, vamos a dar inicio. Primero que nada, buenas tardes, bienvenidos a la sesión número 7 de la materia de juicios orales. Ya estamos muy próximos a terminar los temas del curso. Estamos en la semana, vamos para la semana 9. Nos quedarían alrededor de 3 semanas más para terminar el curso. El día de hoy nos toca ver el tema de intervención de peritos. Espero que ya hayan hecho su actividad de esta semana. Espero que hayan leído por ahí el tema para que se nos haga un poquito más fácil la explicación. Dependiendo del tiempo que transcurra de aquí a que terminemos la presentación de este tema, voy a ver por ahí si podemos adelantar un tema más para salir más liberados del siguiente, la siguiente semana. Es decir, para que nos queden 1 o 2 semanas libres para cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier inconveniente en cuanto a las actividades. Y vamos a dar paso al primer tema. Eh, Tengo por aquí un material de apoyo. Ahorita se los voy a ver si lo puedo transmitir. Y por lo pronto vamos a dar inicio al tema. Traigo una presentación y cualquier cosa. Bueno, primero que nada, compañera, ¿ha tenido algún inconveniente, alguna duda, alguna cuestión en cuanto a las actividades anteriores, los temas anteriores? No, maestro, no tengo dudas. Gracias. Muy bien. Vamos a dar inicio. Ok, nada más puede confirmar por favor si tenemos imagen. Sí se ve, maestro. Muy bien. El tema de hoy, intervención de peritos. Bueno, como ya habíamos visto anteriormente, los, eh, cómo es el interrogatorio, el reinterrogatorio, contrainterrogatorio, recontrainterrogatorio. Bueno, también habíamos visto en un principio cómo es que como abogados tenemos que prepararnos para el juicio oral y comentábamos que teníamos que hacer una organización de manera cronológica en cuanto a esta forma de llevar el juicio oral. Pues si lo viéramos como desde el lado del Ministerio Público, que la forma de cómo llevaríamos nuestro juicio oral sería o empezaríamos por el alegato de apertura, es decir, explicarle al juez qué fue lo que sucedió, del por qué estamos en ese momento pues llevando a cabo el juicio oral, es decir, qué delito es el que se está investigando. Y en cuanto a esto de manera cronológica, pues llegaríamos a un momento en el que después de tener a los testigos presenciales o testigos como lo son familiares o allegados de la víctima, pues llegaríamos a un momento en el que tendría que haber una intervención de peritos. Es decir, en cuanto se llegue a la investigación, después de haber testificado las personas que tuvieron que ver con el caso, ahora sigue del cómo fue que se investigó y para eso tenemos a los peritos.
Por ahí el libro nos marca que los peritos juegan un papel importante, pues teniendo conocimientos, habilidades, experiencia, entrenamiento o educación en el área científica, técnica o de otra índole, ayudan a entender aspectos de material probatorio, obteniendo a determinar un hecho del cual se tiene duda. Es decir, ¿cuándo intervienen los peritos? Bueno, cronológicamente en el momento en que nosotros como Ministerio Público queremos comprobar que lo sucedido está ya estudiado científicamente y para eso necesitamos la intervención de los peritos para que nos explican qué fue lo que pasó en el lugar de una manera científica. El objetivo del interrogatorio de peritos ayuda al tribunal a decir algo que está fuera del ámbito de su experiencia, sus conocimientos o capacidades de comprensión. Es decir, si supongamos que en los hechos eh, fueren hechos violentos en el cual se utilizaron armas de fuego. Eh, por ahí tenemos un mecanismo que es el arma de fuego y lo más conveniente sería llamar a un experto en armas de fuego. Para esto hay peritos en balística forense, los cuales nos van a ayudar a determinar o a comprobarle al juez que si se encontró un arma, el proyectil el cual le quitó la vida a una persona corresponde a esa arma, fue disparado por esa arma. Y para esto necesitamos la ayuda de peritos en balística forense. Algunos otros retos en la presentación del testigo experto. El primer reto es comunicar las ideas del testigo de tal manera que sean entendibles. El segundo es proveer a los medios para que se acepte y acredite la presentación de un experto en contraposición a la presentación de otro experto que pudiera presentar el adversario. Es decir, aquí depende del tipo de delito, depende, ahorita lo que se usa mucho es en cuestiones mercantiles, los peritos en grafoscopía. Eh, una de las partes hace un estudio o le pide a un perito que haga un estudio en grafoscopía, pero a su vez la contraparte puede también llevar a su perito experto para que haga ese estudio y contraponerse al perito que se expuso en un principio. Además puede haber hasta un tercer perito en discordia, pero eso se maneja en juicios mercantiles, donde hay documentos. En cuestiones penales aún no se maneja esa cuestión. El interrogatorio de peritos está compuesto por 4 partes. Los antecedentes educativos y profesionales, el método que utilizó en su investigación, sus conclusiones y opiniones, y las bases o las razones en las que apoya su conclusión. Cronológicamente, también al hacer el interrogatorio, lo que tratamos de hacer es acreditar al perito, es decir, acreditarle al juez que ese perito sí es experto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues preguntarle por sus antecedentes educativos y profesionales, es decir, qué estudió, su número de cédula profesional, cursos que ha llevado, pues si ha impartido cursos, si ha dado clases sobre la materia en la que vamos a ver, eh, algunas otras cosas más, como lo son diplomados. En cuanto al método que utilizó en la investigación, eh, es decir, qué metodología utilizó. En mi caso, pues yo soy perito en análisis de indicios y en mi caso cuando me preguntan eso, la metodología que utilizo es la observación, fijación, recolección y suministro a los diferentes laboratorios. Esa sería mi metodología. Ahora, algunos otros peritos podrían tener otro tipo de metodología y ahí es el momento en el que nos van a explicar qué metodología usa. Una vez que se acredita al perito, se pide que nos diga cuál es la metodología. Ahora sí nos adentramos
en cuál fue el estudio que realizó, eh, cuál fue, cuál fue su participación en el evento, si realiza un dictamen o algún informe. Bueno, aquí es el momento en el que nos va a decir cuáles fueron sus conclusiones y cuál es su opinión de lo tocado en el tema o en el caso. Y por último, pues nos tiene que decir también o hacerle la pregunta de cuáles son las bases o las razones por las que apoya tu conclusión. En cuanto a los antecedentes educativos y profesionales, antes de que el perito emita opiniones y conclusiones, se debe mostrar que tiene habilidad, conocimiento y experiencia apropiados para dar el testimonio. En este proceso se llama acreditación, es lo que les explicaba ahorita en cuanto a la acreditación. Y aquí es donde vamos a preguntarle del por qué es experto o el por qué se le puede llamar perito experto. Es decir, qué fue lo que estudió, como les comentaba ahorita. Tenemos que hacer mucha referencia en eso. Les comento, me han tocado juicios, en este caso actuales, en el que el propósito de la contraparte por lo general es desacreditar al perito. Es se podría decir que hacerlo menos, tratar de llamar la atención del juez y decirle, este perito no está estudiado y no tiene los conocimientos como para dar una opinión. Eso es la acreditación. Ahorita actualmente la mayoría de las defensas va por ese rubro, tratar de desacreditar al perito. Nos marca por ahí otro punto, la presentación se propone mostrar que tiene conocimientos y logro en su campo y que está suficientemente calificado para ilustrar cierta parte del caso. El propósito de las primeras preguntas al perito se encaminan a establecer sus clasificaciones técnicas. El que le interroga debe mostrar por qué el perito está calificado para dar su opinión y sobre todo por qué deben de escucharlas de boca de ese perito. Convencer al juez, quien valorará si el perito está calificado para dar el testimonio, y acreditar al perito como una fuente de información. Hasta aquí tenemos alguna duda sobre los antecedentes educativos profesionales del perito, alguna duda de cómo se lleva hasta aquí el proceso del juicio oral. Por mi parte, no, maestro. ¿Qué es lo que podemos cuestionarle al perito para acreditarlo en cuanto a su educación? Por aquí el libro nos marca 6 puntos que podemos tocar para poderlo acreditar. Podemos hacerles preguntas sobre su educación y su experiencia, es decir, que nos dé dónde, qué fue lo que estudió, en qué escuela lo estudió, si tiene su número de cédula profesional, eh, alguna experiencia, dónde está trabajando, en qué área, todo lo que tenga que ver con educación y experiencia laboral. Otro de los puntos nos marca ahí que es la profundidad y naturaleza de su experiencia en el campo. ¿Cómo nos lo va a dar esto? En mi caso, pues la cuestión laboral. Podría haber peritos de criminalística de campo, que son los que yo tengo conocimiento que hay, criminalística de campo, laboratorio de genética forense, eh, químicos, médicos forenses, mmm, hay también peritos en hechos de tránsito, hay muchas ramas en las cuales tendríamos que cuestionarlo para que nos diga en dónde se desempeña y poderlo así acreditar. ¿Qué reconocimientos ha obtenido? Es decir, cursos, diplomados y
cualquiera de ese tipo de cosas. Experiencia docente, si es que ha impartido clases, y si es así, dónde se ha llevado a cabo, cuál es su rama. Que ha tenido algunas publicaciones, muchos de los peritos a veces hacen publicaciones en revistas científicas de algunos casos investigados, etcétera, etcétera. Y pues la experiencia previa en testimonios. Bueno, en el siguiente punto hablamos del método que utilizó, que fue lo que ya les comenté. Por ahí se le tiene que cuestionar qué metodología utilizó para su investigación, para dar su conclusión. Y de eso nos habla aquí este punto. El perito tiene que explicar el método que utilizó para presentar su reporte. Esto constituye una garantía que ofrece seguridad de haberse realizado el estudio propiamente. El abogado opositor puede cuestionar esta metodología en caso de no ser una metodología efectiva o moderna, y en todo caso puede ofrecer en la etapa intermedia un perito de quien se obtuviera inconsistencia o contradicciones respecto a las conclusiones obtenidas. Para esto, como abogados, para poder hacer esto, para poderlo cuestionar en cuanto a la metodología, como abogados tenemos que saber también de qué se trata lo que va a testificar. Es decir, nosotros como abogados de cualquiera de las dos partes, ya sea Ministerio Público o defensor, tenemos que tener conocimiento y estar actualizados en qué técnicas se están utilizando en el momento en que tengamos el juicio oral. Es decir, tenemos que tener conocimiento de qué estudios se pueden hacer. Para esto tenemos que saber un poquito de criminología, criminalística. Tenemos que estar actuales. En cuanto a las opiniones y conclusiones, nos marca por ahí que debido a que los peritos son personas cuya educación y experiencia los sitúa en una posición de entender y evaluar los hechos y circunstancias que no están al alcance de los conocimientos de otra persona, su testimonio no se limita a observaciones o experiencia. En caso de ser necesario, los expertos podrán analizar los hechos, evaluarlos y dar sus opiniones. No importa si explican primero las bases y luego dan su opinión, o primero las conclusiones a las que se arribó y posteriormente las bases de las mismas. Lo importante es que su exposición quede clara para el tribunal. Aquí cuando tenemos la preparación con el perito como ministerios públicos, tenemos la ventaja de poderle decir que dé su explicación y que utilice un lenguaje coloquial para evitar cuestionamientos, ya que si se utiliza un lenguaje muy científico podría adentrarnos a que sea un contrainterrogatorio muy alargado y que aún así el juez no esté entendiendo. Es decir, vamos a tratar de que el perito busque la manera de explicar las cuestiones científicas con un lenguaje coloquial. Bases o conclusiones en las que se apoya su opinión. Las bases que sustentan la opinión del perito son aún más importantes. Resulta convincente pedirle al perito que explique que la conclusión se basa no solamente en su opinión, sino en las leyes de la materia. Uso de visuales. Para ser más explícita en la descripción del perito, se puede utilizar visuales tales como diagramas, esquemas o fotos. Ok, el procedimiento en cómo se interroga a un perito, el libro nos lo marca aquí en algunos puntos los cuales le vamos a dar lectura de cómo es que por lo general se lleva a cabo un interrogatorio al perito. Por ahí puede cambiar la, la forma o
la posición de cada uno de los puntos, pero de igual forma tenemos que tocarlos para que el juez esté bien claro de todo. Aquí por lo general se le toma la protesta. Bueno, ese punto no podemos brincar, ese punto lo toma el juez, se le toma la protesta, se realizan unas preguntas sobre sus estudios, se realizan preguntas sobre su experiencia, es decir, estos dos puntos es la de acreditación. Que si se desea, se le puede hacer preguntas sobre cátedras impartidas sobre el tema. De ser el caso, se hace alguna pregunta sobre su membresía en asociaciones a las que pertenece. Estos 4 puntos siguen siendo preguntas de acreditación. Se le pregunta las conclusiones de su informe pericial. Aquí ya nos adentramos a los hechos. Se pregunta sobre el método que utilizó para obtener sus conclusiones. Se le cuestiona sobre las opiniones personales del resultado del estudio y se le pregunta sobre las razones que sustentan dicha opinión. Estas últimas son ya hablando sobre lo que hizo dentro del caso. Recomendaciones del interrogatorio directo a peritos. Por ahí nos da una recomendación que es mostrar que el perito es confiable y digno de darle credibilidad. Mostrar al tribunal por qué se debe aceptar lo señalado por el perito. Dice que lo hagamos simple, de pie, dar pie a que el perito explique el significado de los conceptos. No lo hagas aburrido, sino interesante. Ilustra la explicación del perito al tribunal utilizando visuales. Haz que la explicación sea fácil de entender. Haz que el perito aclare información técnica y abstracta. Motiva al perito para compartir su conocimiento. Planea y prepara un interrogatorio. Hay que preparar al perito para el interrogatorio y haz que el perito explique no solamente sus conclusiones, sino en qué se basó su conclusión. Viéndolo del lado desde el defensor, que es el que hace el contrainterrogatorio al perito, como les comentaba eh, en diapositivas anteriores, aquí como abogados tenemos que saber de qué se tratan los estudios que están haciendo los peritos para poder hacer un contrainterrogatorio. Ahí tenemos que ver si hay una forma en la que podemos tumbarle su informe, su dictamen. Es decir, tenemos que saber más o menos qué fue lo que hizo, cómo se lleva a cabo ese estudio para saber si podemos por ahí darle hacer alguna pregunta que tenga contradicciones. Porque el contrainterrogatorio tiene que hacer con precisión y control. El hecho de que se trate de un perito puede hacerlo arriesgado y complicado. Usualmente cuando el abogado contrainterroga a un perito toma muy pocos riesgos y debe ejercitar más el control que con un testigo en común. Para esto, para tener una buena precisión y un control sobre el perito, pues tenemos que saber de lo que está hablando. Como les comentaba aquí en este punto, les vuelvo a comentar, en la actualidad, por lo que más se basa una contraparte es tratar de desacreditarlo en cuanto a los estudios, ya que ahorita todavía no están muy informados en cuanto a la disciplina de cada uno de los peritos. Lo que tratan de hacer es desacreditarlo. ¿Cómo controlar a un perito en su propia disciplina? Existen dos tipos de mecanismos principales. Alguna manifestación hecha por el perito que estuviera en contra de los principios de su área y utilizar el informe del perito. Es decir, podemos solicitar el informe del perito por escrito, físicamente, analizarlo y ver cómo podremos hacer un contrainterrogatorio para que caiga en contradicciones.
Aquí en este punto es lo mismo, usar reporte del perito en contrainterrogatorio. Lo que les comentaba, podemos solicitar el informe del perito, leerlo, analizarlo y ver si podemos hacer lo que caiga que caiga en algún error. Por ahí vemos los 10 mandamientos del interrogatorio. Muestra el tribunal la capacidad del perito, demuestra el tribunal por qué debe aceptar lo señalado por el perito. Hay que hacerlo simple, no lo hagas monótono sino interesante. Ilustra la explicación del perito con visuales. Haz que la explicación sea fácil de entender. Haz que el perito aclare información. Hay que motivar al perito a compartir su conocimiento. Planea y prepara el interrogatorio y prepara al perito. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda sobre lo que es la participación de un perito dentro de un juicio oral? No, maestro, ninguna. Ok, Gracias. voy a tratarles de poner un video. Por favor, compañera, me avisa en dado caso de que no se escuche, porque creo que en sesiones anteriores he querido ponerles videos, pero no tienen audio. Entonces, ahorita, por favor, en dado caso de que no se escuche, necesito que me avise, por favor. ¿Sí? Sí, está bien, maestro. Vamos a poner por ahí un video en donde se ve la participación de un perito en un interrogatorio dentro de un juicio oral. Vamos a verlo como material de apoyo. Doctor, dice usted que al revisar a Ricardo Soto le encontró una herida penetrante cardíaca. Sí, así es. Sí lo escuchamos, ¿verdad? ¿Nos puede describir esa herida, por favor? Sí, Sí, era una herida de aproximadamente 2 centímetros de diámetro, con un borde superior romo y un borde inferior agudo. Esa herida era de 10 centímetros de profundidad, ¿verdad? Objeción sugestiva. Hágase cargo, fiscal. Reformulo, su señoría. Adelante. ¿Pudo determinar la profundidad de esa herida? Sí, era de aproximadamente entre 10 y 12 centímetros. ¿Qué pudo haberla producido, doctor? Dadas las circunstancias de la herida, probablemente un arma punzocortante. Perito Gómez, ¿qué estudios tiene? Criminalística y dactiloscopía. ¿Dónde realizó sus estudios? Estudié en PGR, en el FBI y en la Academia Mexicana de Ciencias Forenses. ¿Algún estudio adicional? Sí, tengo varios cursos en dactiloscopía. ¿Actualmente dónde trabaja? En la Procuraduría General de Justicia del Estado. ¿En qué área? En dactiloscopía. ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde hace 5 años. ¿Cuáles son sus funciones primordiales en esa área? Atender a los llamados del Ministerio Público, en donde nos solicitan rastreo de huellas dactilares, levantamiento y comparativo de estas. De esos procedimientos, ¿aproximadamente cuántos realiza de forma mensual? Alrededor de 40. Respecto a su participación en este caso particular, ¿nos puede decir en qué consistió? Sí, recibimos un llamado de la gente del Ministerio Público en donde nos solicitaba ese rastreo de huellas dactilares, levantamiento y comparativo de estas, si es que encontrábamos alguna, en una navaja. ¿Me describe la navaja, por favor? Sí, era una navaja Swiss Army con una hoja de aproximadamente 10 centímetros de longitud, mango aproximadamente del mismo tamaño. Si la tuviera a la vista, ¿la pudiera reconocer? Sí, Su señoría, le pido autorización para exhibirle al perito la evidencia material marcada con el número 7 en el auto de apertura a juicio oral. Adelante.
¿Reconoce ese objeto? Sí, ¿Por qué lo reconoce? porque es la misma navaja que enviaron a estudio, tiene las mismas características, el mango rojo, la hoja de 10 centímetros, además de que aquí en la cadena de custodia está mi firma al momento que me entregaron y que yo la entregué a su vez. Sobre esa navaja, ¿qué procedimiento realizó? Bueno, realizamos un rastreo de huellas dactilares en la hoja y en el mango. Lo que hicimos fue tomar la navaja, meterla en un recipiente hermético, poner unas gotas de cianocrilato y esos vapores al volatizarse se comienzan a pegar con la grasa, las proteínas y el agua que desprenden los dedos al dejar impresas las huellas dactilares. Y bueno, pues eso fue lo que hicimos. ¿Qué resultado arrojó? Encontramos varios fragmentos de huellas dactilares útiles que fueron levantados con cinta especial. ¿Qué hizo con esas huellas que levantó? Las fotografiamos, las amplificamos fotográficamente y realizamos un comparativo de esos puntos característicos de las huellas. ¿Con las huellas de quién las comparó? Sí, realicé el comparativo con 5 personas: Leonardo Vargas, Ricardo Soto, Humberto Falcone, Javier Prado y Francisco Moreno. ¿Hubo algún resultado positivo? Sí, sí, resultaron positivas huellas de Leonardo y de Ricardo. Hernán, apoyándose con el objeto que tiene en sus manos, ¿me puede indicar a mí y al tribunal de manera gráfica en dónde estaban colocadas las huellas de Leonardo? Sí, estaban más o menos colocadas en esta posición. Los dedos medio e índice estaban en esta parte del mango. Señor defensor. Gracias, señor juez. Buenas tardes, señor Hernán. Buenas tardes. Bien, hace un momento usted refirió que encontró huellas de Ricardo Soto Así fue. en diversas partes de la hoja. Sí, Inclusive usted encontró otras 2 huellas exactamente. que no eran útiles Sí, y estas huellas se encontraban en el mango. sí. Y no eran útiles porque no eran suficientemente claras Y no eran completas. y no eran completas. Sí. Esas huellas podrían ser de Humberto Falcone O de cualquier otra persona. No eran completas. o de cualquier otra persona, O de cualquier otra persona. como por ejemplo Ricardo Soto. Sí. Ok, después de ver este video, vamos a analizarlo. Por ahí nos marcan tres ejemplos en cuanto a cómo o sea, en el primer ejemplo nos dice por ahí, o nos da nos hace hincapié a cómo es que se acredita un perito. Ahí por ahí la Ministerio Público le hace preguntas sobre sus estudios, capacitación, dónde se desenvuelve laboralmente y lo acredita, ¿sí? En el segundo ejemplo ya le habla y le hace preguntas sobre lo que el indicio que analizó, qué fue lo que encontró, cómo se lleva a cabo su metodología, todo lo que tiene que ver con su estudio, ¿sí? Por ahí acabo de ver un error en cuanto al video que acabamos de ver. Jamás se saca un indicio de su embalaje. Por ahí vemos que el perito lo trae en sus manos, trae guantes, pero trae el indicio en sus manos. Jamás se hace eso, nunca se hace eso. El indicio debe estar embalado, etiquetado, con sus sellos y su cadena de custodia. Jamás se abre el indicio porque puede ser que todavía se puedan hacer estudios posteriores o lo solicite la defensa. Esto jamás se hace, fue un error que vi en el ejemplo 2. En el ejemplo 3 es el interrogatorio de la defensa y por ahí vimos que cómo lo lleva con sus preguntas a que el perito diga que se encontraron otras 2 huellas, que el defensor hace que el juez tenga la duda de que pudieran ser las huellas de otra persona. No sé si lo vimos por ahí, cómo es que la defensa trata de encaminar al perito a que conteste para beneficiar esa duda. Entonces,
Eso fue lo que prácticamente yo analicé del video. Si nos damos cuenta, en cuanto a la técnica de cómo se lleva un interrogatorio, hay que decirle al perito, y si nos damos cuenta y vuelven a ver el video, nos vamos a dar cuenta que el perito, la pregunta la hace el Ministerio Público, pero el perito siempre contesta hacia el juez. Nunca le contesta al Ministerio Público. El Ministerio Público hace la pregunta, pero la mirada del perito siempre se dirige al juez. Le contesta al juez. Esa es una de otras de las cosas que tenemos por ahí que decirle a todo testigo que llamemos a dar su, pues, válgame la redundancia, testimonio. Tenemos que decirle que yo te hago las preguntas, pero tú se las vas a contestar dirigiéndote hacia el juez. ¿Sí? Recordemos que todo va dirigido para que el juez es el que va a tomar su decisión, y todo va dirigido al juez. ¿Alguna duda en cuanto al video, compañera? ¿Alguna cuestión que haya visto que le pueda aclarar ahí? ¿Alguna duda que haya surgido? No, maestro. A mí también me llamó la atención que sacara la navaja. Me quedé pensando, pero qué bueno que lo aclaró. Gracias. Sí, esto nunca se hace. Por ahí tuvieron un error en cuanto a... Es un simulacro de juicio oral, entonces por ahí tuvieron ese error. Esto jamás se hace. Lo vamos a ver, creo que en el siguiente tema. Por ahí creo que vamos a tocar el punto de la cadena de custodia. Les adelanto, eso es el que llega a la escena del crimen. Es que esto da para mucho tema. ¿Sí? Podríamos hablar desde el primer respondiente, que es quien llega a la escena del crimen. Por lo general, el primer respondiente es un policía municipal, un policía del estado. ¿Sí? Ellos llegan y son el primer respondiente, pero ellos son los que van a acordonar y van a esperar a que venga, en este caso, servicios periciales, criminalística de campo, que es quien va a intervenir en la escena del crimen. ¿Sí? Ellos son los que van a recolectar evidencia, indicios en este caso, y son los que vienen y lo exponen en la cadena de custodia, que va con el indicio debidamente embalado, etiquetado, sellado y firmado, acompañado de la cadena de custodia. Eso podría darnos para otro tema, pero bueno, estamos dentro de lo que es el juicio oral. Fue un error que tuvieron ahí con el video, quería aclarárselo nada más. Esto nunca se hace. Por lo general, lo que hacen los ministerios públicos es piden las fotos por decir, al laboratorio de análisis de indicios, que es donde viene, en este caso podría venir la fotografía del indicio, ya con testigos métricos, y esto es lo que exponen. Por lo general tampoco tienen el indicio físicamente en el Ministerio Público. Esto ya no se hace. Antes sí se practicaba, ahorita ya no. Ahorita ya no pueden llevar evidencia, indicios físicamente. Lo que hacen es decirle al juez, hago la petición de poderle mostrar una ayuda visual para ver si el perito me puede reconocer el indicio al cual le hizo su estudio. Y te lo presentan en pantalla, te presentan las fotografías del indicio, y ya tú das tu testimonio de que, bueno, sí es el indicio al cual yo le hice el estudio. Así es, de esa manera. Muy bien. Bueno, quería ver otro tema, pero creo que ya no nos va a alcanzar el tiempo. Tengo otra clase ahorita. Vamos a dejarlo para la próxima semana, y yo creo que la próxima semana sí vamos a ver 2 temas para poder adelantar. Por lo pronto, esto sería lo que veríamos en esta sesión. Y yo creo que si no hay alguna duda, compañera, nos vemos la próxima semana. No, ninguna, maestro. Gracias. Muy bien. Bueno, nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana.
Y cualquier aclaración, cualquier duda, me lo hacen saber a través de mensajería de plataforma. Nos vemos.